sindicalismo autónomo. ¿Perdón? Bueno, pues sería eso un poco decir que responder que el tipo de sindicalismo que hacemos nosotros, autónomo, anarcosindicalista, alternativo, podemos o no podemos generar ilusiones o algunas herramientas para construir aquí y ahora una realidad diferente y para establecer relaciones sociales, económicas y políticas diferentes. Eso es un poco el abordaje que le pedíamos a Isidro. Creemos que lo va a hacer bien. Nada más. Bueno, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis? Bienvenido, bienvenido Hola, Isidro. Sí. Hola, Por fin. después lo hemos logrado. Sí. Me esperáis un segundito, voy a por un vaso de agua para tener aquí mientras hablo y Sí. empezamos, ¿vale? O sea, es menos de un minuto. Vale, de acuerdo. Bueno, mientras tanto yo comento lo que he repetido varias veces. Primero va a exponer Isidro su ponencia. Después, como hay un apartado donde podéis ir formulando preguntas, vais escribiendo las preguntas, las vamos leyendo las preguntas, las contesta Isidro o Desi. Y por último se abre una tercera fase de debate. Quien quiera intervenir, hacer preguntas, o sea, quien quiera ya más cuerpo a cuerpo, más intervenir de viva voz, pues eso va a ser la tercera parte. Así es que por fin hemos conseguido que Isidro se pudiera conectar. Y ya pues yo me voy a silenciar y le damos la palabra a Isidro. Muchas gracias a todas y a todos y por supuesto a Desi y a Isidro, claro está. Hola. Actívate el sonido, actívate el sonido. Ya estoy activado, ¿Vale? Bueno, pues a ver, yo os cuento un poquito lo que yo creo que son pues, algunos elementos para situarnos en un mapa que no es, digamos, tampoco un mapa fijo. O sea, no estamos asistiendo a una serie de cambios bastante profundos. Podemos tomar, si os parece, la pandemia como parteaguas, ¿no? Temporal de ciclos históricos. No es que la pandemia en sí como fenómeno bastante poliédrico que ha sido, fenómeno social total que ha sido, haya traído cosas absolutamente nuevas, pero sí que digamos que convencionalmente nos sirve para un antes y un después, lo que son la profundidad de determinados procesos históricos y determinadas dinámicas que nos afectan a Europa fundamentalmente. Digamos que hemos entrado desde la pandemia en adelante, desde digamos la vuelta a los tajos, a los trabajos después de los confinamientos, todo lo que esto ha supuesto, hemos entrado en una nueva fase de la crisis capitalista. Tiene desde luego todo el aspecto de que hemos entrado en una nueva fase de la crisis capitalista. Estas cosas, pues bueno, siempre tienen un punto de... Quizá necesitamos 10 años más para calcular exactamente qué ha sucedido aquí, pero sí que podemos prever o sí que podemos decir ya que, pues bueno, que ciertas cosas han cambiado, ¿no? Hay una que es muy evidente por lo que respecta, digamos, a la posición de Europa en el mundo capitalista, ¿no? Las últimas noticias que teníamos de Europa y la crisis europea, pues nos presentaban una austeridad generalizada dirigida por Alemania, que organizó, digamos, conforme a los criterios del capital financiero, conforme a los criterios de los tenedores de deuda, de títulos de deuda nacionales,
pues organizó, digamos, el espacio político del continente en una subordinación del sur al norte, ¿no? Os acordamos de 2016, Syriza siendo derrotada en el referéndum, famoso del tercer tramo de rescate, capitulando, y lo que fue, o lo que se entendió como el final pues de todo ese periodo de agitación, sobre todo en el sur de Europa, España, Grecia, Italia en menor medida, en los países del Magreb, desde luego, en los países árabes, las primaveras árabes, 15S, Tahrir, Plaza Sintagma, todo aquel ciclo de movilización que estaba relacionado pues, fundamentalmente con las políticas de austeridad y con los ajustes estructurales que se mandaban fundamentalmente desde Alemania. Encontramos, sin embargo, pasados cerca de 8 años del final de aquella crisis, pues hemos encontrado un ciclo con que el capitalismo se rehizo, el capitalismo global se rehizo bajo la guisa de un ciclo tecnológico pues más o menos que ha sido más o menos etéreo, que ha dado lugar a gigantes tecnológicos importantes, pero que no es comparable digamos en espesor social, en espesor productivo a lo que fueron los grandes ciclos del capitalismo durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta el 73, incluso de los primeros años del ciclo neoliberal, de los primeros 80, primeros 90. Es decir, no tenemos más que comparar, si queréis, pues yo qué sé, Ford o Mitsubishi con Uber o con Facebook para darnos cuenta de que no estamos en, digamos que el tipo de empresas que genera el capitalismo financiero, que ha generado este ciclo tecnológico, pues fundamentalmente son empresas que mucho más que a la producción se han dedicado a la gestión y reorganización de la información existente, de la riqueza existente. Ahí lo tenemos con Airbnb o con Uber, negocios punteros del ciclo pasado, y que en realidad es mucho más un mecanismo de gestión de la riqueza ya producida que elementos de producción de riqueza. Al venir la pandemia, llegar, digamos, el salto definitivo de la producción hacia Asia, hacia China en concreto, pero no solo China, aunque China concentra totalmente, digamos, una vez que China ganó la batalla de las redes 5G, del coche eléctrico, de las energías renovables a Europa y a Estados Unidos en términos de producción, pues realmente es que su dominio de la producción es apabullante en estos momentos y es uno de los, digamos, grandes elementos de cambio del capitalismo mundial, ¿no? Realmente estamos asistiendo, es verdad que, claro, quién manda en el mundo es una cosa muy compleja ahora mismo, ¿no? Porque China no asume, ni quiere asumir, ni ha tenido interés en todos estos años de desarrollo en asumir, digamos, la responsabilidad monetaria sobre los tipos de interés, sobre la circulación global, en su moneda. No les ha interesado nunca. Han sido compradores de dólares siempre, han apoyado el papel del dólar como gestor de la economía financiera mundial. Y así parece que van a seguir y no tienen especial interés en que haya un challenge digamos, al dólar como moneda de reserva global, que es algo que sigue ejerciendo, digamos, un poder importante sobre la economía global y desde luego sobre la economía europea, porque bien a lo largo de este tiempo y en la parte que ha sido, digamos, la larga lista de consecuencias de la crisis del euro, aquello que dijo Mario Draghi de haré lo que sea necesario para salvar al euro,
básicamente lo que hizo fue aplicar las mismas políticas de, digamos, expansión cuantitativa que se ha llamado durante estos años al euro, que estaba aplicando fundamentalmente la Reserva Federal Americana y desde mucho antes los bancos asiáticos, sobre todo el de Japón. Esto se ha podido hacer, Europa lo ha podido hacer, en la medida en que precisamente ha tenido acceso a una barra libre de dólares que financiaban estas condiciones, ¿no? De tipos de interés bajísimos, inundación casi completa de los mercados financieros de euros y dólares en grandísimas cantidades. Y en ese sentido, pues Europa ha sido, fundamentalmente ha funcionado con la pólvora del rey de Estados Unidos, con la pólvora del dólar, fundamentalmente, ¿no? Eso, como hemos visto en últimas fechas, se ha roto. Es decir, la espiral inflacionista, que un poco sería lo que estaría caracterizando esta fase del capitalismo, que es una espiral inflacionista completamente diferente de la de los años 70, no tiene nada que ver. Básicamente, donde están los centros de las subidas de precios son en los mercados energéticos y en los mercados de carbono. En la medida en que China decidió en 2020, 2021 a adoptar, si queréis, el discurso del capitalismo verde, de manera bastante parecida a como lo hace Europa, sin muchas diferencias, no, por supuesto, luego las COP26, la COP27, todo esto está hecho para culpar a China de la crisis climática, de la crisis ecológica, de todos nuestros males, etcétera, etcétera. Son foros que son favorables, muy favorables a Estados Unidos y a Europa, pero que básicamente por eso son inútiles también, ¿no? Por eso los vemos una vez año tras año fracasando sistemáticamente en todos sus designios, porque realmente solo representan una parte del mundo que ni siquiera es ahora mismo la que está con, digamos, que tiene la sartén por el mango en términos productivos. Dicho esto, los acuerdos que ha ido firmando China por su cuenta sobre producciones renovables, sobre el coche eléctrico, etcétera, etcétera, sobre nuevas tecnologías, pues son muy parecidos a lo que tiene Europa, y la diferencia es que el volumen de negocio y el volumen de producción chino pues es incomparablemente superior al europeo, ¿no? Entonces, cuando hace 2 años China decide utilizar los mercados de carbono, los mercados de emisiones de carbono, que como sabéis es un instrumento de transición supuestamente ecológica, que los propios, digamos, movimientos ecologistas han apoyado desde hace muchísimos años, desde principios de los años 2000, para que se pagase un extra por cada tonelada de carbono emitida a la atmósfera, más allá de unas asignaciones que son gubernamentales, con lo cual ya todo el plan estaba como era fallido de principio, porque claro, en esas, digamos, capacidad de emisión que los gobiernos nacionales daban a sus empresas fundamentalmente energéticas, pero también petrolíferas, de transportes, etcétera, etcétera, pues ya estaba, digamos, que estaba muy por encima de los umbrales, digamos, en términos ecológicos, necesarios para bajar la temperatura de la Tierra, todas estas cuestiones relacionadas con la crisis climática. La diferencia es que cuando China ha entrado en este tipo de mercados, pues realmente la tonelada de carbono se ha encarecido enormemente. Y eso ha provocado una transición, digamos, un paso al gas. Digamos que el rey del modelo económico pre-pandemia era el petróleo, y el rey del modelo económico post-pandemia es claramente el gas natural licuado. ¿Por qué? Porque las emisiones de combustible fósil se han encarecido enormemente en los mercados de carbono.
Y eso, pues claro, trae una dinámica de toma y daca diferente de la que ha habido hasta ahora en los mercados energéticos, ¿no? Con la enorme subida de los precios del gas a la que hemos asistido. Por supuesto, en un espectáculo típico de la, digamos, de la fabricación ideológica capitalista, la guerra de Ucrania sirve con toda la crueldad de la guerra de Ucrania, que nadie crea que le estoy haciendo yo de menos a la guerra de Ucrania, que realmente es como conflicto regional, es un conflicto regional absurdo que no tiene ningún sentido y que se está cobrando un coste en vidas completamente innecesario. Pero desde luego lo que no es la causa del actual caos económico, es más bien la consecuencia. Para cuando se inician todos los movimientos sobre todo que afectan a la relación entre, y esto es fundamental, esto es fundamental a la hora de entender lo que es Europa hoy, ¿no? Porque aquí el papel fundamental es el de Alemania. O sea, de lo que pase en España, por ahora, pues seguimos estando tutelados por lo que sucede en Alemania. Y básicamente, antes, la guerra de Ucrania tiene unos cuantos meses de preparación en los que la gente fundamental es Alemania. O sea, Alemania en tanto, digamos, economía que ha quedado desplazada por la economía china en grandísima medida, además en buena lid, que dicho en términos como del siglo XIX, porque realmente China ha ganado a Alemania por el expediente de comprarle bienes de equipo, o sea, de comprarle su tecnología, ¿no? en el libre mercado, digamos, de la globalización, algo que es perfectamente lícito. Y ahora mismo Alemania no puede competir. No podía competir con China antes de la crisis energética nueva, digamos. Y ante esta realidad, digamos que Alemania en las elecciones del otoño de 2021, cuando gana el SPD, la coalición con los verdes liberales, etcétera, etcétera, en ese mismo momento ya está Rusia presionando a Alemania para que abra Nord Stream 2, el segundo gasoducto, para que de alguna manera haya una relación preferencial entre Rusia y Alemania, como la que ha habido en los años anteriores, en los que se abastecía energéticamente Alemania de Rusia sin mayor problema. A partir de ahí empiezan todas las tensiones con Ucrania. Los propios ucranianos ponen en solfa la apertura de Nord Stream 2 y lo que eso va a significar para Ucrania. Todo esto antes de la invasión, los precios del gas han ido subiendo abundantemente y en el momento en el que se produce la invasión el 20 de febrero pasado, pues en ese mismo instante, digamos que se ponen en marcha los resortes, digamos, del poder global que reestructuran un poco la situación. Estados Unidos deja bien claro a Alemania que no va a comprar gas ruso de ningún tipo y que sí va a comprar gas natural licuado enviado por barco de Estados Unidos, que es lo que está comprando, a un precio gigantesco, muchísimo más alto que desde luego que el gas ruso. Y todo esto va a afectar todos los mercados energéticos y desde la afectación a los mercados energéticos a los mercados agrícolas y de alimentos, ¿no? De materias primas. Todo esto teniendo en cuenta que la producción se ha trasladado a China, digamos, la ventaja competitiva de la producción o las ventajas productivas en cadena relacionadas entre sí que se han desplazado completamente a China, hay poca manera de que Europa las recupere, porque básicamente pues implicaría que algo que yo creo que no estamos en absoluto dispuestos a hacer, que es bajarnos el nivel de vida 5 veces, que es básicamente la diferencia fundamental que hay entre lo que cuestan las producciones chinas y las producciones europeas. 5 veces incluyendo no solo los salarios, sino todos los costes sociales, todo lo que implica un mediano sistema de bienestar, etcétera, etcétera.
podemos ponerle 5 o 6, pero vamos, para que veamos claramente que incluso en una situación en la que Europa estamos a la baja en términos de nivel de vida, en términos de salario, pues claro, digamos que el desarrollo desigual tiene estas cuestiones, ¿no? Sigue siendo todavía muy superior a lo que cuesta la hora de trabajo, consideradas todas los salarios directos e indirectos de un trabajador chino, ¿no? ¿De qué tipo de trabajador chino? De las 40 tipos de especializaciones que tienen ahora mismo, pues en cada una de las ramas de especialización básicamente se mantiene esa diferencia, ¿no? Lo podemos ver, un Tesla es un coche que es 5 veces más caro que un coche eléctrico chino, por los costes de producción fundamentalmente. Quiero decir, ¿por qué hay una crisis digamos, de la cadena de suministro, del supply chain? Pues porque realmente está concentrada toda la producción en China y los aumentos de la demanda en Europa, que se han producido posteriores a la pandemia, etcétera, etcétera, pues no necesariamente China ha decidido aumentar su capacidad de envío, su capacidad digamos, de mandar al resto del mundo sus mercancías, o en concreto a Europa y a Estados Unidos sus mercancías, en la cantidad y en la abundancia que requieren Europa y Estados Unidos. Eso realmente no es, digamos que no es el problema, o no ha sido el problema de los chinos, sino simplemente mucho más la gestión de su propia fuerza de trabajo, los problemas con el COVID dentro de la propia China, las políticas de COVID cero que drásticamente se han cambiado en los últimos tiempos, ¿no? en el último mes, y que después de varios estallidos de lucha de clases en China, que tampoco tenemos muy claro cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan, qué tipo de conflictos son los que se están teniendo en este momento, que nos afectan a este tipo de cuestiones, es decir, precios, cadena de suministro, inflación generalizada por este tipo de factores. Factores que, por supuesto, siempre que hay una escasez energética, una escasez de materias primas, una escasez de cualquier tipo, podemos tener claro que en el caso de las economías financieras o financiarizadas europeas en las que estamos, va a haber una serie de operadores financieros que van a controlar los precios, que van a controlar, digamos, el beneficio se va a extraer en las cantidades, digamos, exigidas por el capital financiero. Desde la guerra de Ucrania en adelante, más que desde la pandemia en adelante, desde la guerra de Ucrania en adelante, los gobiernos europeos han dispuesto unas cifras absolutamente exorbitantes para intentar lo que ellos denominan pagar las cuentas energéticas de las familias, que es absolutamente mentira. O sea, aquí no se trata de pagar las cuentas de ninguna familia, sino de que las empresas energéticas sean viables. Digamos que se ha cometido un rescate generalizado de todas las empresas energéticas europeas a un nivel de precios completamente desorbitado, que si no es por el dinero estatal jamás habría sido posible. Es decir, habría generado una cadena de impagos, ¿no? Y realmente, bueno, por supuesto, porque lo que sí manejan muy bien los gobiernos europeos es la comunicación, esta, digamos, que se aprovecha de que realmente cambios tan recientes, de que discontinuidades tan fuertes en el sistema mundo, realmente la población cuando no se es, digamos, un experto que se está permanentemente informándose acerca de este tipo de dinámicas, pues es relativamente fácil engañar y manipular. Entonces esto los gobiernos europeos lo hacen todo lo que pueden y un poco más. El gobierno español quizás de los que más, ¿no? Porque es digamos que Estado español ahora mismo, de la pandemia en adelante, de los ERTES en adelante, básicamente es una especie de mecanismo de rescate de la economía capitalista europea, de la economía capitalista española y por tanto de la europea. Y lo mismo está pasando en Alemania, lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está sucediendo en Italia. Básicamente,
pues estados que han tenido una capacidad fuerte de gasto público en algún momento reciente, pues básicamente completamente volcados en la reproducción de las condiciones capitalistas que no se mantienen por una vía, digamos, de mercado normal. O sea, si nos damos cuenta, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, o sea, la competencia ha desaparecido. No hay competencia alguna. Digamos que los empresarios no quieren la competencia, abominan de la competencia, están pidiendo rescates todos, permanentemente, una y otra vez, todos los sectores. Los grandes, los pequeños, los medianos, los autónomos, los fabricantes de trajes de flamenca, les he llegado a ver yo pidiendo rescates durante la pandemia, y de ahí para arriba, todos, los campings, los hoteles, las aerolíneas, todo. Es decir, sin ese estado extraño socialismo empresarial en el que han acometido los estados europeos en estos últimos tiempos, es que directamente una operación de mercado mínima pues dejaría una crisis bastante notable en nuestras sociedades, ¿no? La cuestión es cuánto está costando esto, ¿no? Y quién lo va a pagar, ¿no? Que esa es la segunda pregunta. Y el coste pues es bastante, ya lo estamos viendo que es bastante notable. El PSOE en esta ocasión ha tenido la suerte de que en Alemania ha salido en las elecciones, digamos, su nodriza, que es el SPD, la nodriza histórica del PSOE, y está dejando gastar al gobierno del PSOE, ¿no? No parece que Alemania tiene sus propios problemas y no son pocos, y no parece que vaya a dirigirse a un disciplinamiento del espacio europeo como el que se dirigió en 2008, ni muchísimo menos. Si estamos viendo las propias medidas que toman para sí el gobierno alemán, pues el billete de 9 euros que se puso este verano, un billete único para poder viajar en todo el transporte público, pues bien, vale. Desde luego no es el gobierno de Merkel en 2012, ¿no? ¿Por qué? Por falta es que no tiene Alemania, digamos, recursos de poder para poder hacer eso mismo, ya no los tiene, porque su enorme industria de exportación pues se ha quedado un peldaño por detrás. Entonces, eso, bien, vale, ¿cómo se desmonta? Si se desmonta con criterios ecológicos, si sigue adelante como puede, pues todavía no está claro. No está claro, pero desde luego es algo que nos afecta bastante y que va a afectar bastante a las modalidades del gasto público, ¿no? Digamos, posibles aquí en España. Porque digamos que, a pesar de que estamos, digamos, señalando que ha habido un trasvase desde digamos, un capitalismo financiero más centrado en los ciclos urbanos, ¿no? En las burbujas inmobiliarias, en los ciclos de crecimiento de los precios de la vivienda. Aquí en España ha sido evidentemente el gran factor, digamos, distintivo de la economía y tal, desde finales de los 90 en adelante, hacia otro más centrado en mercados energéticos, mercados de materias primas, pero sigue vivo el capital financiero, digamos, inmobiliario, Blackstone, los grandes agentes, pero también, desde luego, en el modelo español, el pequeño rentista, ¿no? Digamos, que se nutre de los alquileres, de esa pequeña propiedad que tiene, que rentabiliza 1, 2, 3 casas, whatever, a las que saca, digamos, la renta que no le producen los salarios, ¿no? Esto es como el clásico del modelo español. Bueno, y eso pues por ahora parece que sigue siendo el modelo de construcción de las clases medias y por tanto de las mayorías políticas en España. Quizá podamos ver algún cambio en los próximos años con respecto a esto, pero de momento lo que vemos es una colonización, si queréis, a más por parte del capital financiero de determinados elementos de la reproducción de la vida. Donde antes estaba la vivienda, por supuesto el trabajo, lo primero, desde hace 40 años nos han expropiado el trabajo de la manera más vil. ¿Quiere esto decir que
que se preguntaba Desiderio de entrar, el futuro del sindicalismo, eso es algo que los sindicalistas tendréis que ver cómo se lidia. Desde luego, lo que está claro es que en este momento actual de la crisis, tanto aquí, quizá menos en España que en Estados Unidos, donde el fenómeno del quitting, del abandonar el trabajo no como una figura solo personal, de estoy hasta las narices del trabajo, que también hay una serie de factores comunes en ese abandono de los trabajos, en esa deserción de un trabajo que se considera en todas, por supuesto, mucho peor el trabajo descualificado, mal pagado, precario, hasta la náusea, intermitente, puntual, al que tiene que sufrir la inmensa mayoría de la población europea y americana, ¿no? Por supuesto, ese trabajo de mierda es evidente, pero es que también la gente se ha ido de trabajos muchísimo mejores sobre el papel, simplemente porque es una máquina de alguna manera destrozar la vida a cambio de muy poco. Se es consciente cada vez más que un salario ni siquiera evita que se caiga en la escala social. O sea, ralentiza un poco la caída, pero el sentido general es directamente hacia una percepción cada vez menor de rentas, hacia trabajos cada vez más banales, puntuales, que no dejan ninguna, digamos, ninguna, ni subjetiva ni objetivamente ningún tipo de riqueza productiva, y que en última instancia pues se han ido abandonando. Hay algunos foros, como por ejemplo Anti-Work en Reddit, que merece la pena verse, porque ahí hay el núcleo de un nuevo sindicalismo, donde no solo está el quitting, el que se va, sino los que se van del trabajo y el piquete que luego va a pedir que se pague tanto cuanto por hora en tal o cual chiringuito de comida rápida o de cualquiera de las múltiples pues mierdas en las que se trabaja hoy, que bueno, bien, es una manera de hacer sindicalismo que es novedosa. Los walkouts, el irse totalmente toda la plantilla, que eso es muy espectacular, lo hacen en Estados Unidos, lo están haciendo ahora en Inglaterra en una huelga, en una serie de huelgas bastante potentes del sector público, que eso es otra cuestión que antes de terminar con esta especie de barrido rápido que estoy haciendo, pues sí me gustaría tocar como fuente de, digamos, de inestabilidad para las sociedades europeas y desde luego para la española. Estamos viendo el sistema de salud público, esto que es un añadido, digamos, socialista en sentido profundo en nuestros sistemas capitalistas, que la socialdemocracia quiso pagar a base de crecimiento, de la productividad del trabajo, del cambio tecnológico en los años 60, ya no se puede pagar por ahí, porque es que no va a haber ni crecimiento, ni productividad del trabajo, ni nada que se le parezca. Es decir, la producción propiamente capitalista para Europa va a ser una cosa bastante atona y que en la medida en que los poderes públicos puedan recrear un mercado de trabajo, pues será capaz de dar más o menos trabajo a la población, y si no, pues va a haber una verdadera crisis potentísima de la condición salarial, si no la ha habido ya a unos niveles que yo creo que no nos hacemos cargo, porque además, pues bueno, como le gusta mucho a la propaganda del PSOE y de Podemos, la reforma laboral pues es fantástica, se está contratando a manos llenas y vivimos en un mundo lleno de oportunidades laborales gracias a Podemos y al PSOE. Pero vamos, para los que no nos creemos eso y además para los que vemos que la realidad no va por ahí, pues nos acercamos mucho más a una crisis salarial muy potente, donde además dependerá de si nos vemos como ejército de reserva o como ya totalmente excedentes, ¿no? ¿Hay algún plan para la fuerza de trabajo o no hay ninguno? Porque si no hay ninguno, igual podemos hacer la revolución, ¿me entiendes? Digo
quizá no en la toma del Palacio de Invierno, pero sí empezar a pensar de qué manera podemos producir en términos no capitalistas o parcialmente, ¿no? O parcialmente desvinculados de la dinámica monetaria del capitalismo, para de alguna manera tanto valorizar nuestras capacidades como fuerza de trabajo, que las tenemos, como para producir una cierta riqueza para que podamos vivir colectivamente, ¿no? Que es lo que está un poco en juego. Y la pieza de los... hoy por hoy yo creo que ahora mismo donde está el kit de la cuestión y donde está... hay un centro político muy notable, porque es donde, por un lado, se materializa la crisis de las soluciones socialdemócratas, pero por otro, digamos que el deseo político de la población está en la construcción de unos sistemas públicos de salud colectivos que mucho más después de la pandemia puedan dar soluciones de cierto calado a unas poblaciones europeas cada vez más envejecidas, con una demanda de salud o de sistemas sanitarios cada vez más alta, y que pues necesariamente, de alguna manera, tal y como están puestas las cartas, no son sostenibles. Pero claro, en esta pelea, que es la pelea de la sanitaria, que es la pelea de los trabajadores de los trenes en el Reino Unido, que aquí va a ser también las peleas en ese determinado tipo de sector, pues nos estamos jugando muchísimo, ¿no? ¿No? Digamos que hacia qué tipo de sistema podemos movernos, ¿no? Eso sí, lo que no hay, yo creo, y con esto yo ya, si queréis, hablamos un rato, hacemos preguntas, que yo ya he hablado un montón, pues hacia qué tipo de modelo queremos movernos, porque esto es un modelo en crisis. Es un modelo en crisis abierta, ¿no? O sea, ya no, que las soluciones de continuidad es que ya no se las crea absolutamente nadie. O sea, realmente creemos que va a venir otra burbuja inmobiliaria, realmente creemos que va a volver a haber un boom del trabajo asalariado, ¿no? Es que no nos lo creemos. Ahora, lo único que, lo que sí hay es una demanda de lo que pasa eso, que me atiendan en mi centro de salud, por favor, que yo he trabajado, he dado mi fuerza de trabajo a esta máquina bestial y de alguna manera necesito ser cuidado, necesito que mi comunidad, que mi gente alrededor esté cuidada con unos criterios públicos que queremos seguir viviendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí, y dicho así un poco con los elementos un poco a batiburrillo, porque tampoco tenemos una descripción mucho más metódica, yo creo que con esa serie de elementos podríamos tener un buen debate acerca de hacia dónde pensamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, después de esta exposición de Isidro, que nos, en fin, clarifica un poquito esta situación nada agradable que estamos viviendo, quería yo darle la palabra a personas que quieran tomar la palabra. Claro, he visto que en preguntas y respuestas no había ninguna pregunta, estaba todo el mundo muy atento, parece, a tu exposición. Y bueno, y ahora sí vamos a abrir un turno de debate, por si hay personas que quieren hacer preguntas o quieren intervenir. Y para ello, pues bueno, pues tendrían que levantar la mano, que lo veamos. Medios, los más media, en los medios normales, creo que no es algo que interesa hablar, pero hasta me parece que en entornos de pensamiento social se habla poco de algo que va a ser muy reciente, es decir, en poco tiempo va a pasar. En 30, 40 años los ordenadores y los robots lo van a hacer prácticamente todo. Vale. Ya he acabado. Vale, gracias. Vale, bueno, a ver, sería mejor coger varias preguntas, pero porque no se me vaya, hay un libro estupendo que acaba de publicar Traficantes de Sueños, que se llama, te lo voy a decir adecuadamente, es de Aaron Benanaf,
no sé muy bien si puedo escribir aquí en el chat, se llama, un segundito que te lo digo bien. La automatización y el futuro del trabajo se llama. Está en la editorial Traficantes de Sueños. Es de nada, está salido hace menos de un año y creo que es un extraordinario resumen de la cuestión de la inteligencia artificial, la relación con el trabajo y las posibilidades de futuro. Digamos que además como excusa se utiliza la excusa bastante importante, no es una excusa absurda ni mucho menos, la cuestión de la robótica, pero de ahí se hace un análisis general del estado del capitalismo que yo creo que es bastante adecuado. Y en última instancia, al final esto es como pasaba con los luditas, ¿no? Los luditas eran gente muy inteligente. Nunca pensaron que la máquina en sí fuera mala. Lo que pensaban es que era un instrumento de las relaciones de producción, ¿no? Si la máquina se utiliza para romper el poder obrero, pues la máquina debe ser combatida, ¿no? Eso era un poco el ideario de los luditas, que se les vendió como primitivistas, como tecnófobos. Mentira, no era esa la cuestión en absoluto. Lo que sí tenía muy claro es que digamos que el patrón con las máquinas podía hacerles mucho daño, ¿no? Y este libro de Aaron Benanoaf es un poco una puesta al día yo creo que de esa visión, y que lo que dice es que, a ver, el capitalismo necesita asumir, incorporar fuerza de trabajo viva. Si no lo hace, llegaría un momento en que simplemente se reproduciría a sí mismo, ¿no? Porque no habría inputs de trabajo nuevo. Entonces, en ese sentido, te quiero decir, en la dinámica en general del capitalismo global, como de caída de las tasas de beneficio seculares desde hace 40 años, salvo en el caso de Asia, que cada vez es más restringido además también, eso no lo va a revertir la robótica. Digamos que es el mensaje más claro del libro de Benanoaf, que sirva como spoiler, y ya el resto, si este tema que ha sacado Pablo, que es yo creo muy interesante, si queréis profundizar en él, ahí está ese libro para profundizar. Vale, gracias. Desi había levantado la mano. Desi. Sí, gracias Isidro por la charla, curso que nos das. Y sí, un par de reflexiones en función de lo que se planteaba ante estas sociedades. Es con lo relativo al trabajo. Y porque una cosa es la explotación del trabajo, que eso lo conocemos perfectamente, y otra cosa es la expropiación del trabajo. Tú lo decías en dos síntesis, es decir, por una parte está el ejército de reserva tradicional de la gente que está en el paro estructural por las razones que sean, o porque al capitalismo no le interesa utilizar esa mano de obra bien para tirar abajo los costes sobre todo salariales, o los costes de producción en el salario. Y otra cosa es la expropiación del trabajo. Nos están quitando los trabajos, no trabajos concretos. Ya no solamente que estén precarizados y surja el fenómeno el fenómeno concreto de lo que tú explicabas, de por qué la gente abandona las fábricas enteras en ciertos sitios, o por qué se decide no trabajar en trabajos de mierda que te consumen la vida y al final pues no tienes ningún tipo de vida. Pero yo creo que hay otro problema en esa expropiación del trabajo, que es a lo que tú hacías referencia de lo que vale para la vida. Esos trabajos que valen para la vida. Hasta ahora el estado de bienestar los había cubierto, pero todo indica que eso va a dejar de ser cubierto. Es decir, no solamente que todo indica, es decir, que no todo el mundo vamos a tener capacidad, digo por ponerlo en términos locales, aunque son en términos europeos y yo creo que en términos globales. Hay otra gente que no ha tenido estado de bienestar y por lo tanto no ha tenido cubierto eso en 3/4 partes del mundo, no solamente el modelo americano, que es un modelo privativo ligado al seguro privado, etcétera, pero sí en los estados europeos o los estados de bienestar
creo que tenemos el mismo problema. Es decir, que lo que está pasando en Madrid o en todas las comunidades con respecto a nuestra asistencia sanitaria o la salud como fundamento, está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en Reino Unido, que tú lo decías. Pero ahí nos están expropiando esos trabajos que hasta ahora habían venido siendo cubiertos por parte de los estados, bien socialistas, socialdemócratas, llámalo como se quiera, donde habían invertido una cantidad de dinero para la satisfacción de esas clases medias, que nos sintamos protegidos y por lo tanto que nos reparen para que volvamos a los ciclos productivos a trabajar. Yo creo que tenemos un problema. Creo que una de las cuestiones, por lo menos yo así lo pienso, que el propio sindicalismo, no el institucional, que hace décadas que está, vamos, demasiadas décadas, en concreto, que no son ni más ni menos que un apéndice o los agentes sociales, pero sí de ese sindicalismo que tiene una visión no unipolar, sino multipolar, trabajar en todos los aspectos, eso debiera ser lo que nos preocupaba. ¿Cómo no dejarnos arrebatar esas expropiaciones del trabajo? Por ejemplo, si vamos a nuestros sistemas sanitarios en sociedades que cada vez tienen más riesgos, no solamente en lo laboral, sino también en lo mental, en lo social, en lo que depende de la vida, cómo seamos capaces, porque tú lo decías, tenemos capacidades para gestionar eso. Es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es posible unir fuerzas suficientes, conocimientos tenemos, medios tenemos? Es decir, ¿cómo se hace eso para garantizar nuestra propia salud? Por poner una de las cosas comunes que es la vida. También pudiéramos ir al tema de la vivienda, pudiéramos ir a otro tipo de lo que se denomina los comunes. Ahí es esencial. O el sindicalismo, no solamente el anarcosindicalismo, sino el sindicalismo autónomo. Tomamos conciencia que tenemos que reproducir espacios fuera del mercado capitalista que no va a cubrir ese tipo de necesidades, o si no tenemos un problema. Es decir, podemos ir a sociedades en lo que algunos autores estáis diciendo y gente está diciendo de lo que son pues, salidas ecofascistas, es decir, donde hay una parte mínima de la población que goce de todos los derechos y beneficios hasta que esto no explote o no aguante más y el resto de la población pues ya despreciada. Creo que esa reflexión, sobre todo para las gentes de CGT, que somos parte de ese sindicalismo transformador, combativo, etcétera, es algo esencial. No podemos estar fuera de decir que tenemos que tomar lo que nosotros denominamos la autogestión en nuestras propias manos o la gestión colectiva, sin renunciar por eso a lo mejor, es decir, a que se mantengan espacios todavía dentro de lo público. Pero yo creo que cada vez lo público está más abandonado porque no tiene, no solamente por un problema de que se hayan endeudado hasta las trancas y hayan socializado para las empresas, el capitalismo verde ese que nos venden y que tú has descrito también, etcétera, sino porque nadie tiene recursos como para irse a buscarse soluciones individuales. Eso, y cada vez, insisto, creo, estoy completamente de acuerdo con lo que planteabas, nos están expropiando. No solamente nos explotan en el trabajo, y además de forma cada vez más miserable, sino que nos expropian de esos trabajos. Nada más. Vale, hay varias personas que habían formulado preguntas. Las leo, ¿vale? Planteaba Javier Escudero, quería saber en qué consiste la financiarización. Esa era una pregunta. Y otra, Tony Segura decía, ha sido muy formativa, agradecer su colaboración para informar del avance de la tecnología y, como dice el compañero que ha pedido la palabra, la preocupación de cómo la tecnología elimina los puestos de trabajo. Eran estas preguntas que había por ahora. Bueno, la financiarización de la economía o del capital es un proceso que se inicia en torno a la salida de la crisis de los años 70 y que básicamente funciona a todo gas a partir de mediados de los 80, 90 y luego las burbujas inmobiliarias en medio mundo. Ya se supone que el proceso de financiarización está completamente lanzado.
¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a un proceso de sustitución dentro del propio capitalismo occidental del peso de la renta, de las rentas financieras, de las acciones, de los bonos, de los derivados financieros, de los activos financieros como la vivienda, aparte de valores de uso, sobre lo que es el beneficio industrial, lo que sería el beneficio propio de, pues, de la fase fordista sí, la fase fordista de la posguerra europea, los 30 gloriosos, con, digamos, entre los años 50 y los 70 o los 40 y los 70, con niveles altísimos de productividad del trabajo, de beneficio, digamos, en los ciclos industriales, la aeronáutica, los coches, digamos, el capitalismo industrial. Ese tipo de beneficio en el capitalismo occidental ha sido completamente barrido por las operaciones de bolsa, las operaciones financieras, las operaciones de casino global, y a eso le llamamos financiarización. Muchas veces se confunde con el neoliberalismo. Cuando decimos neoliberalismo y decimos financiarización, muchas veces estamos diciendo cosas muy parecidas. Mercados financieros desregulados. Hombre, un hito de la financiarización de la economía europea que estamos viviendo una vez más en nuestras propias carnes es en la fabricación de los mercados privatizados de energía. Digamos que hasta los 90 las empresas energéticas eran fundamentalmente públicas o concesiones públicas muy públicas. No había un mercado intradía para fijar los precios del gas, no había un mercado intradía o a día posterior para fijar los precios del gas, como hay ahora. Precios del gas, precios de la luz, todo eso se fue haciendo durante los años 2000 en la Unión Europea y es claramente un triunfo de la financiarización, porque una mercancía como es la energía, que es que no tiene, o sea, que es directamente apropiada naturalmente por simples mecanismos de poder relacionados con el Estado-Nación y su dominio sobre el territorio, pues es que no tiene ningún sentido que eso cotice en un mercado energético como el que está cotizando, pero todo eso se ha ido cuidadosamente fabricando. Además, la red de distribución es una. Con lo cual, digamos que todo el beneficio que tiene que ver con los mercados energéticos, por financiero que sea, es otorgado por los estados que son los dueños de las redes. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ser la fase financiera que estamos hoy sufriendo más. Podríamos hablar de la vivienda y hemos hablado de la vivienda muchísimo en ese sentido también. Es decir, la vivienda es tu valor de uso, es un valor de uso, queremos vivir en las viviendas, que es lo que reivindica el movimiento de vivienda fundamentalmente, es decir, valores de uso, queremos vivir en las casas. Que la Sareb tenga no sé cuántas mil casas vacías, pues será un problema para los bancos, para la población no hay más problema que no pueden acceder a esas mismas casas donde se quiere vivir, ¿no? Pero también evidentemente la vivienda es un valor financiero. Hay una hipoteca, hay un préstamo hipotecario que va engastado en la vivienda, hay unas operaciones de compra y venta en las que se producen plusvalías de las financieras, no plusvalías de las marxistas. Y digamos que la financiarización de la economía en realidad es el pan nuestro de cada día en ese sentido. Espero haber respondido a la pregunta. Y en cuanto a la segunda, la cuestión tecnológica, me remito de nuevo al libro de Ben-Hanaf. O sea, si queréis hacemos otra formación más adelante sobre tecnología utilizando el libro de Ben-Hanaf y lo leemos y le damos una vuelta y hablamos específicamente sobre esto. Yo o otros compañeros también de Traficantes de Sueños, porque esto efectivamente es una cuestión bastante importante. Es decir, cómo entendemos estas transformaciones en el trabajo y que de qué manera se pueden desde el sindicalismo del que habla Desi, del sindicalismo de verdad, del que es social, laboral, de todo, del que es revolucionario en última instancia, haremos bien en preguntarnos qué sucede con estos trabajos. Y desde luego completamente de acuerdo con Desi en la visión de
la expropiación de nuestras capacidades de producción, o sea, no puede ser, las tenemos y de alguna manera hay que ponerlas juntas para producir la reproducción de nuestras vidas, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar inermes precisamente ante la financiarización, es decir, nos vamos a quedar prácticamente sin nada que poder argumentar frente a un saqueo constante de cualquier mínima riqueza, de cualquier mínimo bienestar que tengamos. Vale, gracias, Isidro. No sé si alguien más quiere intervenir. No veo palabras pedidas. Pero bueno, sí tenía la mano levantada, no sé si es que no la había bajado o que quería intervenir de nuevo. No sé. No, Bueno, que no la había bajado, perdón. Ah, vale, sí. Bueno, nada, a ver, me voy a poner el vídeo. Bueno, yo comentar que a ver, que habéis hecho, tanto tú, Isidro, como Desi, habéis hecho una buena exposición de cuál es la situación en la que estamos viviendo ahora. Y lo que llama la atención es que nos vamos a pique. O sea, yo tengo una sensación horrorosa de que cada vez hay más dificultad para encontrar empleo por parte de la juventud. Una masa enorme de gente joven está en paro. Hoy es el primer día de trabajo de mi hijo, que tiene 29 años. Ojo. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, y ese tema pues lo estamos sufriendo de cerca, ¿no? Los que somos padres, madres, o en fin, tenemos familiares que están en paro, esa gran cantidad de personas en paro, sobre todo los jóvenes, y con los trabajos cada vez más precarios, cada vez el acceso al empleo está más complicado, y hemos visto como a lo largo de los años se han ido privatizando pues no solo los servicios públicos, sino también pues la eléctrica, la telefónica, es decir, todos esos servicios a los que teníamos acceso, o esos bienes a los que teníamos acceso y que pertenecían al Estado, entre comillas, pero es que ya son de las grandes empresas y son las que deciden. Por eso cuando antes, o sea, es que el Estado, yo entiendo que cada vez tiene menos poder, o sea, que quien tiene más poder son las grandes empresas, las grandes multinacionales, y ahora con el último ejemplo de la guerra de Ucrania, pues ha quedado patente quién controla la situación y quién manda. Y lo que comentabais antes de que el gas ahora, por ejemplo, lo estamos pagando con creces, se nos olvida, bueno, ya lo del cambio climático ha pasado a un segundo plano, parece que ya no es importante. Y yo soy bastante pesimista, creo que cada vez, pues en vez de vivir mejor, se tiende a vivir peor, y que nuestros jóvenes van a tener están teniendo bastante menos derechos de los que hemos disfrutado, bueno, los que tenemos ya pues una cierta edad. De todas maneras, bueno, pues no podemos caer en el desánimo, y entonces primero por ello hay que analizar bien qué es lo que está pasando e intentar pues pelear y luchar y reivindicar y no quedarnos de brazos cruzados. Así es que, en fin, por aquí hay todavía participantes que no han levantado la mano, no sé si quieren opinar o hablar o desahogarse sencillamente, que en cierta manera pues yo también me he desahogado, ¿no?, contando esa parte personal, ¿no? Y bueno, y gracias a ti, Isidro, y a Desi. Y nada. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y por acabar en un tono, yo la verdad que tengo mucha confianza en los jóvenes, porque nadie da un duro por ellos. O sea, es que nadie da un duro por ellos ni les da absolutamente nada. Yo confío mucho en ellos, porque sí, claro, son los que van a sufrir, pero igual son también los que nos sacan de esto, porque ya no hay quien pueda con ello. Sí,
Bueno, yo quería recordar desde aquí, por ejemplo, la huelga que hay ahora mismo en Butrón, en la panificadora Butrón. Llevan ya 2 meses de huelga y son gente joven, o sea, 20 y tantos años la mayoría, ¿no? Y comentaban, o sea, es que no queremos que nos pase como a nuestros padres, ¿no? No me quiero ver porque cuando tenga 40 o 50 años voy a estar cobrando 700, 800 euros o 600 euros, echando un montón de horas. O sea, no me quiero encontrar en esta situación. Y se plantaron hace 2 meses con la huelga. Nos estuvimos visitando pues, el día 4 de diciembre, no, perdón, de enero. Fuimos de aquí de la costa a verlo, a darle ánimo. Y planteaban eso, es que yo no entro a la fábrica si no hemos conseguido lo que estamos pidiendo. Si no es que aunque sea nos vamos a Alemania, es una pena que la salida sea la emigración a Alemania, ¿no? Y bueno, y ahí así es que tenemos una tarea importante, que es la de pelear, la de luchar, la de apoyar esas luchas. Y nada, así es que encantada, Isidro, porque no te conocía, encantada de conocerte y nada, y ahí seguiremos. Y Desi, no sé si quieres comentar algo tú. No, nada más. Sin llegar al optimismo que tiene Isidro sobre los y las jóvenes, yo con mi hija de 5 años sí que pienso que ya cuando le veo en alguna situación sí que puede, porque además si hay futuro, tipo de futuro, algunos ya estamos muy avejentados y es necesario que lo cojan ellos, porque así es la vida. También podríamos hacer la reflexión de que a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido hacerlo, pues de lo que sucedía con el movimiento obrero en el año 77, cuando aquí decidieron unos pactos que logró derrocar a la propia clase obrera, a la obrera. No estoy hablando de los sindicatos reales. Y hoy no hace falta ni siquiera esos asaltos hacia ningún sitio, porque ahí tenemos los pactos de renta que no están firmados y con unas, como decía Isidro, con unas depreciaciones salariales que cada vez van a ir a más. Y no tenemos capacidad de respuesta, porque no existe, simplemente no existe ese movimiento obrero. Ojalá que los chicos y chicas de la panificadora de Butrón que tú señalabas con 22 años lo tengan tan claro como eso. Es decir, no entro en una empresa para luego encontrarme cuando tenga 40 o 50 años que mi vida es absolutamente indigna. Vale, pues muchas gracias, Isidro. Gracias a todas y a todos. Y nada, nos vemos. Quienes se quieran conectar el lunes, bueno, el lunes próximo, el día 16 por la tarde, habrá un curso de nuevos delegados y delegadas sindicales y nada, y animar a la participación. Y este curso pues lo podríamos repetir a ver si se suma más gente. Esto que planteaba Isidro de o sea, un curso en torno a la tecnología, cómo la tecnología va suplantando, ¿no?, la mano de obra, pues la verdad es que estaría interesante. Así es que podemos ir dándole vueltas, ¿no?, de sí, y pensando a ver si hacemos en fin, una edición con ese tema. Estaría bien. Así que nada, venga. Venga. Gracias. Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós a todas y a todos. Gracias. Salud. Ay, había otra pregunta. Pues dile perdona, pero te he visto tarde. Gracias, compañero. Ya está. Ya que le vas a hacer. Tienes que mover la pantalla para ver. Ay, espérate, lo de la grabación. Ahora, dale.